Entonces, aquí es donde te digo que no hay mucha diversidad a través del tiempo y pues hay tres estrategias básicas, ¿sí? La primera estrategia básica es la típica y es entrenamiento, lo que muchos neuropsicólogos llaman estimulación, ¿sí? Yo en realidad tengo serios reparos con ese concepto de estimulación, aunque eso lo usan por todos lados. Ustedes verán decenas y decenas y decenas de posgrados, de cursos, de capacitaciones, de conferencias, de publicaciones en español. En inglés no se dice estimulación, en inglés no lo vemos como estimulación, ¿sí? Y no sé por qué los hispanoparlantes nos quedamos con ese concepto de estimulación que es bastante impreciso, ¿no? Porque muchas veces eso confunde a los terapeutas. O sea, el nombre técnico es, o el nombre más riguroso es entrenamiento. ¿Qué es lo que está haciendo uno? Entrenar una función deficitaria. Si tú tienes problemas para el aprendizaje motor, pues entrenas el aprendizaje motor. Si tienes problemas de fluidez verbal, haces tareas para que haya fluidez verbal. Si tienes problemas para usar la gramática del lenguaje, entrenas en tareas de gramática del lenguaje, ¿sí? O sea, es hacer tareas sobre la función deficitaria, claro, organizadas, estructuradas, o sea, entrenar funciones específicas para recuperarlas o fortalecerlas, ¿sí? Eso, pero cuando tú a eso le llamas estimulación cognitiva, ¿sí? Pues esto pasa entonces ya por simplemente poner estímulos. Y pasa principalmente con niños, ¿no? O sea, todo esto en pedagogía, en neuropsicología infantil, es el cuento y el cuento de la estimulación. Y uno va a ver qué es lo que hacen. Simplemente es o entrenamiento o poner a jugar los niños con tareas asociadas de pronto con la... ¿sí? Entonces, el niño tiene problemas atencionales. ¿Sí? No logra, se distrae y tiene bajo rendimiento académico y hay reportes de la profesora y digamos alguien de un diagnóstico tipo TDAH inatento o combinado, lo que sea, que son diagnósticos bastante generales. ¿Y qué es lo que hace el terapeuta? Vamos a estimular la atención. ¿Y cómo estimula la atención? Le pone juegos de atención. Ya, eso es todo. O tareas de atención. Y claro, puede ser eficiente, yo dudo mucho de la generalización de esos juegos y esas tareas, pero bueno, es otra discusión. Pero en realidad, eso no es estimular, o sea, estimular es simplemente dar estímulos, o muchas veces simplemente hacen eso, lo toman como un sujeto pasivo y le presentan estímulos. Entonces, por eso en todas las clases que yo doy de pregrado, posgrado, siempre digo, tengan cuidado, pues si la tienen que usar el concepto, úsenlo porque pues es un diálogo con otros profesionales cotidiano, pero sepan que cuando ustedes hablan de estimulación, lo que están refiriendo es a entrenamiento y que no es estimulación, o sea, no están presentando estímulos, porque presentar estímulos es simplemente presentar estímulos, o sea, eso es estimular, ¿no? Y no es entrenamiento, o sea, son dos cosas diferentes. Bien, entonces la primera estrategia siempre es restablecer o reforzar o reestructurar la función alterada a través de un entrenamiento estructurado. La segunda, estas dos por lo general están mezcladas, la segunda y la tercera, ¿sí? Y en muchas de las intervenciones es difícil separarlas. Eh, y son estrategias de sustitución. ¿Qué es la sustitución? La sustitución es entrenar o enseñar mejor nuevas habilidades, ¿sí? Que puedan en alguna forma generar una mayor adaptación funcional. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que la persona no va a ser capaz de, o sea, por más de que le hagas tareas de memoria, pues una persona con una amnesia anterior va a ser difícilmente va a adquirir de nuevo o le vas a restablecer su memoria episódica, ¿sí? Entonces debes establecer otras estrategias para que sea funcional. O sea, si le va a costar aprender nuevas cosas, puedes establecer otras estrategias un poco más automáticas con lo que tiene, ¿no? La sustitución es más basado con las funciones que tiene, ¿sí? Y entonces le vas a enseñar otras estrategias para ser funcional. O sea, vas a reorganizar su comportamiento a través del aprendizaje de nuevas habilidades.
Cuando hablamos de la... Por eso les digo que estas dos se mezclan muchas veces, ¿no? Porque muchas veces también ya se hace es compensación. La compensación es usar otras cosas, ya sean recursos internos o externos. Cuando hablo de recursos internos me refiero a los mismos procesos cognitivos que tiene el paciente. Entonces, usar, por ejemplo, funciones lingüísticas para apoyar los mecanismos motores o los mecanismos de memoria o los mecanismos atencionales, ¿sí? Basarse en las funciones ejecutivas para apoyar los mecanismos de aprendizaje, basarse en los procesos de reconocimiento táctil para apoyar los mecanismos de reconocimiento visual. Eso sería como una compensación, que para algunos es sustitución endógena. Y como tal, usar herramientas externas, ¿sí? Tabletas, diarios, prótesis, cámaras, audífonos, grabadoras, computadores, celulares, etcétera, que le permitan a la persona ganar funcionalidad, ¿sí? O sea, compensan el déficit a través de herramientas externas o recursos que se poseen. Muy bien. Y por último, que es algo que muchas veces no se establece como una estrategia propiamente neuropsicológica, es la psicoeducación o la modificación del ambiente, ¿no? Entonces es el trabajo con la familia, con el sistema laboral, con el sistema educativo, donde está la persona, para favorecer la adaptación de esas personas. Entonces pasa por educar a la familia, por educar a los profesores, por educar a los compañeros, por educar a las personas de la cafetería, por educarse para que hacer la vida de las personas más funcional y adaptada, ¿sí? Y además trabajar en modificación del ambiente, señales ambientales que faciliten o cambiar, por ejemplo, en dónde se trabaja, en lo que se hace, los tiempos, el espacio, los elementos que se deben manipular, ¿sí? Que hagan, que favorezcan la adaptación de las personas, señales ambientales, etcétera. Muy bien. Hablemos entonces de la reestructuración o reentrenamiento. Esto no tiene pues mayor misterio. Pues ustedes se darán cuenta en los libros. No, acá no tenemos, esto no es un posgrado de rehabilitación, por lo tanto pues no vamos a ver rehabilitación para cada función. Eso está en los libros. Ustedes de rehabilitación neuropsicológica que yo a ustedes les he dejado varios o lo van a aprender en posgrados, en prácticas para los temas que ustedes se van a especializar, ¿no? Y hay estrategias para rehabilitar cada uno de los procesos alterados o en poblaciones específicas, ¿sí? Eh, por lo general está basado en los principios de Luria de repetición y es que se hacen ejercicios de forma repetitiva, estructurada, jerárquica de las funciones perdidas o el conjunto de funciones perdidas. Y es buena para alteraciones que son más leves, más específicas, ¿sí? Tengan en cuenta que también que ustedes deben tener una muy buena comprensión de los procesos, ¿no? O sea, no es posible hacer un entrenamiento o una rehabilitación, reentrenamiento del lenguaje como un todo, de la atención como un todo. Entonces, no hay tareas para el lenguaje, ni hay tareas para la atención, ni hay tareas para la memoria. Eso es, ya vimos nosotros que cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de lo fonológico, de lo léxico, de lo gramatical, de lo sintáctico, de lo discursivo, ¿sí? De la fluidez, de lo expresivo, de lo comprensivo, de la lectura, de la escritura. ¿Listo? Entonces tú vas a tener tareas específicas para reconocimiento fonológico. ¿Y cuántos fonemas tienes? Tienes un montón de fonemas, ¿no? 30, 40 fonemas, ¿sí? Depende de las mezclas que puedes hacer entre, por ejemplo, letras y consonantes, ¿no? Entonces vas a trabajar en cada sesión no todos los fonemas, sino reconocimiento de ciertos fonemas, ¿sí? Esto te va a llevar muchas funciones de entrenamiento, solamente para lo fonológico. Ahora si vas a trabajar con el nivel léxico, lo vas a trabajar en lectura, o léxico auditivo, léxico visual, ¿sí? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Qué tipo de léxico? Palabras más grandes, palabras más pequeñas, reconocimiento morfológico, entonces con las raíces, construcción de palabras a partir de los morfemas, ¿sí?
Entonces, tienes que comprender muy bien la función. No vas a hacer simplemente, hoy vamos a entrenar el lenguaje, pero ¿qué es el lenguaje y para qué y cómo está esto estructurado en términos de tu plan de intervención y de la organización de las funciones? ¿Sí? De lo micro a lo macro, o te puede ser inductivo o deductivo, ¿sí? Lo mismo, si vas a trabajar memoria, ¿qué vas a trabajar? Memoria implícita, memoria explícita, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, ejecutivo central, bucle fonológico, agenda visoespacial, vas a hacer estrategias compensatorias, por ejemplo, de bucle de agenda visoespacial sobre bucle fonológico, ¿sí? Ese tipo de cosas, atención, ¿qué vas a trabajar? Orientación voluntaria, orientación involuntaria, o tareas o sistema dorsal de secuenciación de tareas, o vas a trabajar sistema ventral de mantenimiento en la tarea. Debes elegir, por eso les digo siempre que elegir muy bien el modelo para planificar esto, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que uno ve muchas veces es que quedan con cosas tan generales como, no, este jueguito de video, que implica de todo, le permite entrenar la atención. ¿Pero qué de la atención? Inhibición, selectividad, movimientos oculares, ni se sabe lo que se está haciendo. Bueno, ansiedad, bueno. Eh, las estrategias de compensación. Entonces, las estrategias de compensación, muchachos, entonces buscan hacer una reorganización de funciones, ¿sí? Adaptar las funciones de los sujetos a las exigencias de su medio, usar funciones conservadas, o sea, aquí lo que se busca es que las funciones conservadas se reorganicen para que la vida de la persona sea más funcional, sea más adaptada en su vida diaria. ¿Sí? Adaptar habilidades del objeto de su medio, usar funciones conservadas para lograr esto, ya lo he dicho, reorganizar las elecciones. Y de acuerdo al modelo de Luria, pues él habla de dos tipos de compensaciones: compensaciones intrasistémicas, que es usar un mismo sistema. Entonces, por ejemplo, o podemos pensarlo entre una misma función, ¿sí? Entonces, usar, por ejemplo, habilidades de reconocimiento perceptual con otra modalidad, por ejemplo, de reconocimiento auditivo para compensar la pérdida de reconocimiento visual, o reconocimiento táctil para compensar la pérdida de reconocimiento visual o reconocimiento auditivo, o usar habilidades de procesamiento fonológico para compensar la pérdida de habilidades de procesamiento léxico, ¿sí? O usar, eso sería intrasistémico. Intersistémico es usar otras funciones, usar, por ejemplo, lo que les digo, funciones lingüísticas para compensar funciones nésicas, o así, o funciones de aprendizaje motor para compensar funciones nésicas, o sea, de memoria. Y es útil para alteraciones más globales y más graves. ¿Sí? Y por último, las estrategias de sustitución basadas en el uso de tecnología, pues están más referidas a cuando hay déficits mucho más graves, pérdidas que son que tienen un pronóstico grave de recuperación, como la memoria, ¿sí? Memoria episódica, hago referencia, o como las agnosias, algunos tipos de agnosias, por daños un poco más graves. Entonces, pues esto no va a compensar ni va a ni se puede entrenar muy bien. Entonces, lo mejor es enseñarle acá a la persona, principalmente con tecnología, a sustituir la función deficitaria con algunas otras herramientas. ¿Sí? Se usan artefactos, dispositivos externos, incluso modificación del ambiente, se pueden usar ahora muy bien, hay una cantidad de aplicaciones, e incluso ahora hay dispositivos vestibles, manillas, incluso dispositivos que se pueden pegar en la ropa, gafas inteligentes, cámaras que se pueden poner en diferentes partes de la ropa o las gafas o de los dispositivos como celulares, tabletas, cámaras externas, sensores de todo tipo que se pueden usar para compensarla y ayudar en la funcionalidad de las personas. Prótesis, bueno, etcétera. Incluso, pues también implica psicoeducación a la familia, al ambiente ocupacional, educativo y la reorganización de este ambiente. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de los objetivos básicos y las estrategias de intervención, ¿no?
¿Cómo se hacen los objetivos más específicos? ¿Cómo nosotros podemos hacer un plan basado en objetivos? ¿Sí? Entonces, el establecimiento de objetivos, muchachos, pues primero ustedes deben contar, si ya tienen una buena evaluación neuropsicológica, hay unos objetivos generales de rehabilitación. Por ejemplo, el objetivo primario puede ser disminuir la ansiedad o puede ser el objetivo general. El objetivo general no es el primero que van a cumplir, o sea, el objetivo general es el que va a guiar en general la intervención. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, mejorar la calidad de vida en el ámbito laboral, garantizar una reinserción laboral, facilitar la inclusión en el aula, ¿sí? Eh, facilitar la autonomía en la casa, la vida independiente. Entonces, se debe establecer lo primero, es un objetivo general de la intervención. Y ya de acuerdo al objetivo general, ustedes van a organizar de forma eh, deductiva los objetivos de los más grandes a los más chiquitos, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a ese objetivo general, que es la que la persona logre reinsertarse a su vida laboral, ¿sí? ¿Qué necesito garantizar? Bueno, por un lado, que pueda llegar al trabajo o que pueda tener trabajo en su casa, ¿sí? Segundo, que pueda manejar ciertas herramientas que necesita para ese trabajo. Y tercero, por ejemplo, que pueda interactuar con sus compañeros de trabajo, con el jefe o algo así. Entonces, ya tienes tres objetivos de un menor orden. Entonces, ahora, ¿cómo vas a cumplir cada uno de estos? Y entonces, en cada uno vas haciendo pequeñas inducciones, ¿no? Que los vas desglosando en los aspectos funcionales más específicos que necesitas para ir escalando, ¿no? Entonces, bueno, para que la persona pueda interactuar con su jefe y demás, necesita tener adecuadas habilidades sociales, emocionales, de autocontrol, de lingüísticas, de comunicación. Entonces, bueno, de acuerdo al perfil de este paciente, ¿qué de esto es lo más problemático? Ah, es una afasia, pero no tiene problemas de funciones ejecutivas. Entonces, el autocontrol no es complicado, pero sí tiene serios problemas para la fluidez verbal. Entonces, vamos a ver cómo podemos garantizar la fluidez verbal de esta persona. Y así comienzas a ver y a priorizar objetivos. Ya cuando llegues al final de toda esta jerarquía, ya puedes comenzar a priorizar cuáles son los que más importantes para reducir la disfunción de la persona, ¿no? Y poco a poco los vas a ir trabajando intercalados, ¿sí? O algo así. También establecer como ir poniéndole plazos. Cada objetivo, desde el más específico al más general, debe estar mediado por unos tiempos, principalmente los más específicos. Tú debes ponerte metas. Entonces, yo espero que la persona pueda reconocer eh, los 15 objetos más importantes de su casa en 15 días, o en 20 días, o en un mes. Yo espero que el niño pueda permanecer atento, o sea, focalizar su atención por 10 minutos en 2 meses, o sea, o en 3 sesiones, o en 4 sesiones, ¿sí? Yo espero que este paciente disminuya la pérdida o tenga un mayor control emocional en 3 sesiones. ¿Listo? Dependiendo del daño, la edad, bueno, todas las variables que ya hemos hablado. ¿Sí? Entonces vas estableciendo objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo asociados con los anteriores, ¿no? Entonces los de corto plazo van a ser de los más objetivos más bajos en la pirámide. Los de mediano plazo pues serán los de intermedio, los de largo, los más generales. Jerarquizar y priorizar objetivos de acuerdo a cuáles son las necesidades del paciente, ¿no? Entonces van a haber necesidades más apremiantes. Entonces, esos son los primeros. Expectativas de las familias. Así que lo que esperan las familias, pues miren, yo espero que yo tengo que volver al trabajo y necesito que él se pueda quedar solo en la casa, o que pueda permanecer en su colegio, o que por lo menos se aprenda a bañar solo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con otros terapeutas, vamos, y las expectativas y necesidades de la familia, vamos a priorizar también los objetivos. Y también, pues, de la integración entre funciones deficitarias. ¿Sí? Los objetivos deben ser
escritos y pensados y planificados en términos de metas alcanzables, observables y medibles, ¿sí? Si tú hablas de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿cuáles son tus indicadores de calidad de vida del paciente? Si tú no pones unos indicadores cuantificables, pues va a ser muy difícil establecer si tuviste éxito o no, o por dónde vas. Entonces, siempre esto es de la mano de una cualificación y una cuantificación y una observación, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente con una amnesia enterógrada, producto de una hipoxia, digamos, por ahogamiento, pelado de 23 años, y tu objetivo es que el paciente, es restablecer la memoria del paciente, pues eso es un objetivo inalcanzable, nunca, pues se dañó, los- hay un daño cerebral que no le va a permitir a ese paciente nunca recuperar su memoria enterógrada. Eso es algo que tú tienes que tener claro, entonces no te pongas cosas inalcanzables, ¿sí? Si el paciente tiene una fascia, no fluente por una ACV, o sea, tú no puedes esperar que ese paciente, y era un, profesor, digamos, pues que vuelva a dictar clases conferencias como antes lo hacía. Sí, eso no va a suceder. Debes, de acuerdo a tu conocimiento de la lesión, a la edad y al tipo de, causa del déficit y a la familia y contexto psicosocial y demás, que esto sea lograble, ¿no? Eso solamente lo alcanzas a hacer con la experiencia, observables y medibles. Establecer tiempos, ya lo hemos dicho, ajustar regularmente los objetivos, o sea, los objetivos, claro, uno en la planificación, uno hace una tabla, si una tabla que ahora se las muestro, con objetivos, con tiempos, con recursos, con tareas para hacer la intervención, eh, pero eso es dinámico, ¿no? O sea, tú debes revisar esa tablita que hiciste al principio y reajustarla permanentemente en términos de los resultados que vas teniendo, ¿no? Entonces, y hay algo que en algunas literaturas se llama el principio SMART, ¿sí? De los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo, que es parte de todo lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer objetivos? Siendo personas SMART. Smart. Bueno, acá hay unos ejemplos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, revisar la agenda al final de la comida, es el objetivo a largo plazo, y cómo vas a llegar a ella. Entonces, lo divides en estos pequeños objetivos. Y tú, eh, yo no tengo acá esa tabla. Entonces, es algo así las tablas que yo les digo. Ajá, ¿dónde está? Entonces, bueno, para desarrollar las actividades, ¿no? Entonces, parte de la función, el objetivo meta que se tiene, la descripción de los lugares, de los materiales, y las tareas que se van a hacer en términos de esta entidad y cuáles son los resultados cualitativos y cuantitativos. Un poco más para las actividades que van a permitirte llegar a esos objetivos. Diego, una pregunta. Dime. Es que, bueno, tengo como una duda general y ¿esos objetivos se le pueden compartir al paciente? ¿O sería prudente como compartirlos con el paciente? Porque yo siento que a veces, por ejemplo, el hecho de que la persona sepa que, no sé, en un mes tiene que haber logrado como ciertos resultados, también lo puede motivar a que, como a esforzarse más para lograrlos, como a más trabajo autónomo, Sí, pero también puede, no sé, como causarle estrés a la persona, ¿no? Entonces, no sé si pero sería eso como. depende más de tus habilidades sociales y de cómo se lo estés comunicando, ¿no? Claro, esto también se tiene que explicárselo al paciente, a su familia. Mire, nuestra meta es esta. Queremos hacer esto y en este tiempo, ¿sí? Pero pues vamos a ir mirando en el camino cómo vamos, ¿sí? Esto no es que vayas a ser castigado si no ¿sí? Si no lo logras. Tengamos en cuenta que hay muchos desafíos, ¿sí? No es tu culpa, no es culpa del ambiente, no es porque tú no quieras, ¿sí?
Pero esta es la meta y sí es bueno que las personas sepan cuáles son los objetivos de las intervenciones, explicárselos muy bien, tenerlos en cuenta, eso también les ayuda a ellos cómo a esforzarse para lograrlos, pero en la medida se les va a ir explicando en la medida, mira, no te preocupes, si no lo vamos logrando, entonces los ajustamos, tal vez después esto tiene diferentes ritmos, al principio puede ser más lento, después podemos ir avanzando más rápido, ¿sí? Entonces, esto pasa muy bien por la sensibilidad y por las habilidades sociales del terapeuta y comunicativas. Pero sí, la sugerencia es que sea transparente y que haya comunicación entre el paciente y su terapeuta en términos de qué se espera de la intervención. ¿Vale? Listo, Diego. Muy bien. Bueno, como uno de los objetivos es la generalización, ¿sí? Entonces, parte de lo que, en qué debe estar basada la intervención es que esto pueda transferirse de del consultorio, del sesión del lugar de intervención a la vida cotidiana. Claro, algo que no discutí, que creo que no lo hablé tan claro anteriormente, es que no toda la intervención tiene que llevarse en un consultorio o en una institución. La intervención puede suceder en la casa, puede suceder en el colegio, puede suceder en el barrio, en la cafetería, y es muy importante sacar la intervención del consultorio para que sea mucho más ecológica, para que tenga un mayor alcance. Esto va a exigir unas habilidades, unos recursos de los terapeutas, ¿no? ¿Cómo? Primero, romper eh, su estereotipo de doctor de consultorio, ¿sí? O sea, dejar de creerse que porque tiene una bata y está dentro de un consultorio y entonces ahí tiene el poder, sí, pues también darle empoderarlos para que, mira, terapeutas, ustedes también no solamente pueden, sino deben salir de el consultorio a la casa, al colegio, a la cafetería, a tomar el bus, y en la medida en que se sale, se logra también un mayor alcance. Vale, claro, eso también tiene tiempos, dinero, sí, entonces, no, pues si me voy para la casa que vive por allá en Usme, pues me voy a gastar todo un día y entonces voy a perder lo de 5 pacientes. Pues, entonces, pero pues, eso, bueno, eso se media, ¿no? Porque en últimas, ¿qué es lo que queremos hacer, no? ¿Plata o calidad de vida de los pacientes? Ya, plata. Bueno, calidad de vida del terapeuta. Es, entonces, como eso es tratar la generalización, desde llegar a la generalización y para eso también tenemos que romper un poco el lugar donde se hace la intervención, ¿sí? Es importante también, por ejemplo, ahora con todo esto de la realidad virtual, de la rehabilitación, tratar de hacerse situaciones simuladas. Pues claro, si no contamos con un equipo de realidad virtual que puede ser un poco costoso, pues por lo menos de hacer simulación a través de imaginería guiada, eso siempre y cuando pues el nivel cognitivo de la persona lo permita, ¿no? Creo que en contextos cotidianos, bueno, lo que se puede esperar. Bien, y algunas cuestiones que ustedes deberían tener en cuenta para que las reflexionen para más adelante o para cuando ustedes, si en algún día llegan a trabajar en esto, ¿sí? Es primero preguntarse si el entrenamiento o esa estimulación cognitiva sirve. O sea, si en realidad estar entrenando una función que no generaliza sirve para algo, además de ganar dinero en términos del sistema de salud, ¿no? ¿Qué habilidades son más fácilmente generalizables? Tenemos que poder aprender a discriminar qué se puede generalizar y qué no. Por ejemplo, les he dicho, la memoria episódica, o sea, amnesias, gnosias son poco generalizables. ¿Sí? Lenguaje, funciones ejecutivas son más fácilmente generalizables. ¿Sí? Que depende para que no se bueno, esto es un poco más conceptual, ¿sí? Y si no puedo generalizar, entonces, ¿qué hago en la terapia? Sustitución. Si yo no puedo generalizar un entrenamiento cognitivo, pues entonces tengo que cambiar a hacer sustitución o compensaciones, ¿sí? Bueno, y demás, pues siempre, y ya lo hemos dicho, ajustar la rehabilitación en términos de la edad, neurodesarrollo, factores premórbidos, nivel de conciencia del déficit,
aspectos afectivos, estrategias de automonitoreo en términos de funciones ejecutivas, naturaleza del trastorno, o sea, ya, esto ya lo hemos hablado, y, y también el sistema en el que está, ¿no? No es lo mismo tener una familia que le brinda todo el apoyo, no es lo mismo tener unos profesores y un sistema educativo donde no hay tantos estudiantes, donde el profesor es abierto a la comunicación, donde quiere la mejoría del pelado, donde hay consenso y no hay conflicto en el adulto mayor que está, que está desarrollando una demencia, ¿sí? Cuando todo esto no está funcionando. Entonces también tenemos que tener eso claro. ¿Listo? Muy bien. Yo, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Y dentro de estos ajustes de los objetivos, de la intervención y demás, pues también tenemos que tener en cuenta las diferencias culturales, ¿no? Tengan en cuenta, muchachos, muchas veces tenemos que cambiar nuestro léxico, nuestras palabras. Está bien que ustedes usen un léxico muy técnico cuando están en un ambiente profesional, pero si estás hablando con la señora de bajos recursos, con el campesino o incluso con el gerente, pero tú puedes hablarle en términos técnicos, tal vez hace que ustedes ganen en términos de autoridad. Sí, uy, ¿cómo sabe? Pero tal vez van a perder en sensibilidad, en comprensión, en comunicación, en empatía, en rapport. Entonces, el lenguaje, o sea, la idea no es que el paciente, su familia, se den cuenta que ustedes saben, sino que lo entiendan y se puedan implicar y adherir a una intervención, ¿no? Tengan en cuenta las habilidades que tienen las personas, habilidades cognitivas, conductuales, emocionales, sociales, los valores de grupo. Muchas veces el objetivo que ustedes tienen no es lo importante para la familia o para su sociedad o para su grupo, ¿sí? Para ustedes puede ser muy importante que esta persona mejore, por ejemplo, en fluidez verbal, pero tal vez esto no es tan importante donde vive, ¿sí? Eh, las expectativas, creencias culturales, muchas veces, por ejemplo, pueden haber barreras en términos de religiosas, rituales, y ustedes llegar a chocar y a tratar a las personas, no, es que esa creencia suya es de bruto, o sea, ¿usted cómo lo va a llevar donde la terapeuta? Es que eso no es un espíritu, es que eso no es, eso con velas no se cura. No, o sea, nuestro deber no es ni enseñarle de esta forma, ni, o sea, ni no tenemos la verdad, sino es también respetando sus creencias, tratar de llegar a consensos un poco para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque si entramos de entrada a chocar con las prácticas que las personas pueden tener, pues lo más probable es que se vayan, ¿sí? Además recuerden que siempre, si hay un problema, van a haber decenas de personas que van a querer ganar dinero de ese problema. Entonces, si ustedes no les, si no son cordiales, pues otras personas lo pueden ser. Y en términos de usted dice, no, yo tengo este plan buenísimo, pero tiene telerehabilitación y la persona no tiene computador o no sabe manejar un computador o no tiene tablet, pues es difícil, ¿no? Entonces también en términos de esto, el dinero para llegar a la consulta, etcétera. Muy bien. Sobre las adecuaciones que sea, y los objetivos. Está acá.